Elena se sentía como una isla en medio de un océano de miradas. No eran miradas amables, de esas que te acarician el alma y te hacen sentir parte de algo. Eran miradas punzantes, afiladas como cuchillos, que la recorrían de arriba abajo, deteniéndose con descaro en la curva de su abdomen, en la amplitud de sus caderas, en la redondez de sus brazos. A sus 32 años, Elena se había convertido en una experta en descifrar el lenguaje no verbal del desprecio. Sabía distinguir el murmullo ahogado tras una mano, la risa disimulada que se escapaba por la comisura de unos labios, el codazo cómplice entre dos personas a su paso. Y todo, absolutamente todo, era por su cuerpo. Un cuerpo que, a los ojos del mundo, parecía ser un error, una ofensa, un chiste de mal gusto. Vivía en un pequeño pueblo de Jalisco, de esos donde las noticias vuelan más rápido que el viento y los secretos son tan escasos como las nubes en un día de verano. Aquí, todos se conocían, y todos, o casi todos, se sentían con el derecho de opinar sobre la vida de los demás. Y Elena, con su figura generosa y su andar pausado, era uno de sus temas predilectos. La gordita de la tienda de abarrotes, la hija de doña Elvira que no se ha casado, la que se come todo el pan del pueblo. Las etiquetas se le adherían a la piel como el sudor pegajoso en las tardes de mayo, asfixiándola lentamente, robándole el aire, la alegría, la vida. Su refugio, su trinchera, era la pequeña tienda de abarrotes que heredó de su abuela. Un lugar impregnado del aroma a canela, a frijoles crudos y a nostalgia. Detrás del mostrador de madera, rodeada de estantes repletos de latas, bolsas de arroz y jabones de olor penetrante, Elena se sentía a salvo. Allí, los productos no la juzgaban. Las balanzas solo medían el peso de los víveres, no el de su alma. Sin embargo, la paz era efímera. Cada vez que la campanilla de la puerta tintineaba, un nudo se le formaba en el estómago. ¿Sería un cliente amable o uno de los que disfrutaban lanzándole dardos envenenados con una sonrisa burlona? Una tarde de jueves, el sol caía a plomo sobre el asfalto y el aire vibraba con el canto de las chicharras. La tienda estaba en calma, y Elena aprovechaba para rellenar los estantes de galletas. Fue entonces cuando entraron ellas. Las tres arpías, como las llamaba en sus pensamientos más oscuros. Tres mujeres de su edad, esbeltas y siempre vestidas a la última moda, que parecían tener como único propósito en la vida recordarle a Elena todo lo que ella no era. ¡Ay, Elenita! ¿Todavía aquí, trabajando tanto? Debería salir más, que te dé el aire, dijo una de ellas, con una dulzura empalagosa que no engañaba a nadie. Sí, pero ¿quién la va a invitar a salir así?, susurró la otra, lo suficientemente alto como para que Elena la oyera. La tercera, la más cruel de todas, se acercó al mostrador, fingiendo interés, preguntó, ¿no te cansas de estar rodeada de tanta comida? Yo, de solo verla, siento que engordo. Y soltaron una carcajada al unísono. Una risa que resonó en el pequeño local como el eco de 1000 insultos. Elena sintió como la sangre se le subía a la cabeza. Sus manos, que segundos antes colocaban con delicadeza los paquetes de galletas, ahora temblaban de rabia y de impotencia. Quiso gritarles, echarlas de su tienda, decirles todo lo que pensaba de su vacía existencia. Pero las palabras se le atoraron en la garganta, como siempre. Se limitó a bajar la mirada, a apretar los labios hasta que le dolieron, y a esperar a que se fueran. Y cuando por fin lo hicieron, dejando tras de sí una estela de perfume caro y de veneno, Elena se derrumbó. Las lágrimas, calientes y amargas, rodaron por sus mejillas y cayeron sobre el mostrador, mezclándose con el polvo y con los restos de su dignidad. Fue en ese preciso instante, en el punto más bajo de su desesperación, cuando la campanilla de la puerta volvió a sonar. Elena se secó las lágrimas a toda prisa con el dorso de la mano y levantó la vista, esperando encontrarse con otro cliente, con otra mirada de lástima o de burla. Pero no fue así. En el umbral de la puerta se recortaba la imponente figura de un hombre. Era alto, corpulento, con unos brazos que parecían troncos de árbol y unas manos curtidas por el sol y el trabajo. Llevaba una camisa a cuadros, unos vaqueros gastados y unas botas polvorientas. Su rostro, enmarcado por una barba canosa y unas arrugas que hablaban de 1000 caminos recorridos, tenía una expresión serena y amable. «Buenas tardes», dijo el hombre, con una voz grave y profunda que contrastaba con la risa estridente de las mujeres que acababan de salir. «¿Se encuentra bien, señorita?» Elena, sorprendida por la pregunta, solo pudo asentir con la cabeza, incapaz de articular palabra. El hombre la miró con atención, y en sus ojos no había ni rastro de burla, ni de lástima, ni de desprecio. Había algo más, algo que Elena no supo descifrar en ese momento, una mezcla de empatía y de sabiduría.
Me llamo Javier, continuó el hombre, acercándose al mostrador. Soy camionero. Paso por aquí de vez en cuando, para surtir mi despensa. Y siempre la veo a usted aquí, trabajando duro, con una sonrisa que hoy parece haberse perdido. Elena sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de rabia, sino de una emoción desconocida. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía. Veía más allá de su cuerpo, más allá de las etiquetas. Veía a la mujer trabajadora, a la que a pesar de todo, intentaba ponerle buena cara a la vida. Hoy no ha sido un buen día, logró decir Elena, con un hilo de voz. Javier asintió lentamente, como si comprendiera perfectamente de lo que hablaba. Los días malos son como los baches en la carretera, dijo, con una metáfora que a Elena le pareció extrañamente poética. Te sacuden, te incomodan, pero si mantienes el volante firme, sigues adelante. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cómodo, sin la tensión que solía acompañar las interacciones de Elena con el mundo exterior. Javier pidió lo que necesitaba: café, azúcar, algunas latas de atún. Mientras Elena le despachaba, él observaba con curiosidad los detalles de la tienda, los viejos carteles de publicidad, las canastas de mimbre llenas de fruta, las fotografías en blanco y negro de la abuela de Elena que colgaban de una de las paredes. Su abuela era una mujer muy guapa, comentó Javier, señalando una de las fotos. Y muy fuerte, añadió Elena, con un atisbo de orgullo en la voz. Ella me enseñó todo lo que sé de este negocio. Y de la vida. Se nota que la quería mucho, dijo Javier, mirándola a los ojos. Y de nuevo, esa mirada limpia, sincera, que parecía atravesarle la piel y llegarle directamente al corazón. Cuando Javier se disponía a marcharse, con las bolsas de la compra en la mano, se detuvo en la puerta y se giró hacia Elena. Señorita, dijo, con un tono de voz que sonaba a propuesta, a invitación. ¿Alguna vez ha pensado en dejar todo esto por unos días y salir a ver el mundo? Elena lo miró, desconcertada. ¿Salir? Yo. ¿A dónde? A la carretera, respondió Javier, con una sonrisa que iluminó su rostro curtido. A sentir el viento en la cara, a ver paisajes que le roben el aliento, a descubrir que el mundo es mucho más grande que este pueblo y sus prejuicios. Mi camión es grande, cómodo, y le aseguro que en él no hay lugar para las burlas ni para las miradas que hieren. La propuesta de Javier era tan inesperada, tan descabellada, que Elena no supo qué responder. ¿Dejar su tienda, su única fuente de ingresos, su refugio? ¿Subirse al camión de un desconocido, por muy amable que pareciera? El miedo y la sensatez le gritaban que se negara, que agradeciera la oferta y se despidiera de aquel hombre. Pero había algo en sus palabras, en su mirada, en la promesa de un mundo diferente, que despertó en Elena una chispa de audacia, una pequeña llama de esperanza que creía extinguida desde hacía mucho tiempo. Piénselo, dijo Javier, como si pudiera leerle el pensamiento. Pasaré por aquí en 2 días, a la misma hora. Si decide venir, la estaré esperando. Y si no, lo entenderé. Pero recuerde lo que le dije de los baches. A veces, la única forma de superarlos es acelerar y no mirar atrás. Y sin más, Javier salió de la tienda, dejando a Elena sola con sus pensamientos, con el eco de sus palabras resonando en su cabeza y con una decisión que podría cambiarle la vida para siempre. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de emociones para Elena. La idea de abandonar su rutina, su zona de confort, por muy incómoda que fuera, la aterrorizaba. ¿Y si Javier no era quien parecía ser? ¿Y si se arrepentía en mitad del camino? ¿Y si al volver, todo era aún peor? Las dudas la asaltaban a cada instante, alimentadas por años de inseguridades y de miedos. Pero por otro lado, la oferta de Javier era como una ventana que se abría en la oscura habitación de su vida. Una oportunidad de escapar, aunque solo fuera por unos días, de las miradas, de los susurros, de la asfixiante compasión de quienes la rodeaban. La idea de viajar, de ver lugares nuevos, de sentirse libre, era un sueño que había enterrado bajo capas y capas de resignación. Y de repente, ese sueño volvía a parecer posible. La noche antes de la fecha señalada, Elena apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama, imaginando los 2 escenarios posibles. En uno, se quedaba en su tienda, en su vida de siempre, y veía a Javier marcharse, llevándose con él la única oportunidad de cambio que se le había presentado en mucho tiempo. En el otro, se atrevía a dar el salto, a confiar en un extraño y en la promesa de una aventura. Y en ese segundo escenario, a pesar del miedo, sentía un cosquilleo de emoción, una sensación que no experimentaba desde que era una niña. A la mañana siguiente, Elena se levantó con una determinación que la sorprendió a sí misma. Abrió la tienda como todos los días,
pero algo en su interior había cambiado. Ya no bajaba la mirada cuando entraba un cliente. Respondía a los buenos días con una voz más firme. E incluso se atrevió a sonreír, una sonrisa tímida, pero sincera. A la hora convenida, la misma hora en que Javier había aparecido 2 días antes, Elena colgó el cartel de cerrado en la puerta de la tienda. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, tomó la pequeña maleta que había preparado a escondidas, con un par de mudas, un libro y todos sus ahorros. Y salió a la calle, dispuesta a enfrentarse a su destino. Y allí estaba él, apoyado en la imponente parrilla de un tráiler rojo, reluciente bajo el sol de la tarde. Un monstruo de acero y cromo que a Elena le pareció la carroza más hermosa del mundo. Javier, al verla, le sonrió con esa misma calidez que la había cautivado. Sabía que vendría, dijo, sin un ápice de sorpresa en su voz. No estoy muy segura de lo que estoy haciendo, confesó Elena, acercándose con timidez. A veces, respondió Javier, abriéndole la puerta del copiloto, las mejores decisiones son las que se toman con el corazón y no con la cabeza. Suba, señorita. La carretera nos espera. Elena respiró hondo y, con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, subió los 3 escalones que la separaban de la cabina del camión. Y en el momento en que se sentó en el cómodo asiento de cuero y la puerta se cerró a su espalda, tuvo la sensación de que, por primera vez en su vida, estaba dejando atrás el mundo de las burlas para adentrarse en un territorio desconocido, un territorio donde, quizás, por fin podría encontrar su lugar. El motor del camión rugió, y Elena sintió como la vibración le recorría todo el cuerpo, como si la estuviera despertando de un largo letargo. Y mientras el pueblo se iba haciendo pequeño en el espejo retrovisor, Elena no sintió ni una pizca de arrepentimiento. Solo una inmensa, abrumadora y maravillosa sensación de libertad. El viaje acababa de empezar. La cabina del camión era un universo en sí misma. Olía a café recién hecho, a diésel y a un vago aroma a pino que provenía de un ambientador que colgaba del espejo retrovisor. Para Elena, que estaba acostumbrada al espacio reducido de su tienda, la amplitud de la cabina le pareció un lujo. El asiento del copiloto era tan cómodo como un sillón, y desde su posición elevada, el mundo adquiría una nueva perspectiva. Los coches parecían juguetes y las personas, pequeñas hormigas apresuradas. ¿Cómoda?, preguntó Javier, sin apartar la vista de la carretera. Mucho, respondió Elena, con una sinceridad que la sorprendió. Es como estar en la cima del mundo. Javier sonrió. Esa es una de las ventajas de este trabajo. Siempre tienes las mejores vistas. Los primeros kilómetros transcurrieron en un silencio cómodo, roto solo por el rugido del motor y la música ranchera que sonaba a bajo volumen en la radio. Elena observaba el paisaje con la fascinación de una niña que ve el mar por primera vez. Los campos de agave se extendían como un manto azul verdoso hasta donde alcanzaba la vista, salpicados por el rojo intenso de los tabachines en flor. El cielo, de un azul purísimo, parecía infinito. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena no pensó en su cuerpo, ni en las miradas ajenas. Solo se dejó llevar por la belleza del paisaje y por la sensación de movimiento, de avance, de estar dejando atrás todo lo que la hería. «¿Quiere un café?», le ofreció Javier, señalando un termo que descansaba entre los 2 asientos. «Sí, por favor», aceptó Elena, agradecida. Javier, con una destreza que demostraba años de práctica, sirvió el café en 2 tazas de peltre sin apenas desviar la atención de la carretera. El café estaba cargado y amargo, justo como le gustaba a Elena. Y mientras lo saboreaba, se atrevió a iniciar la conversación. «¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?», preguntó. «Casi 30 años», respondió Javier, con un deje de nostalgia en la voz. «Empecé muy joven, siguiendo los pasos de mi padre. Él también era camionero. Decía que la carretera era su amante, y que el camión era su verdadero hogar». «¿Y usted piensa lo mismo?», inquirió Elena, curiosa. Javier guardó silencio por un momento, como si estuviera sopesando la respuesta. «La carretera te da mucho, pero también te quita. Te da libertad, te enseña a conocer el país como la palma de tu mano, te presenta a gente increíble. Pero te quita tiempo con la familia, te hace pasar muchas noches en soledad, te convierte en un eterno nómada». Hizo una pausa y luego añadió: «Pero sí, en el fondo, creo que mi padre tenía razón. Este camión es mi hogar». Elena se quedó pensando en sus palabras. Ella también se sentía como una nómada, pero en su propio pueblo. Una extraña en su propia tierra. Y su hogar, la tienda, a veces se convertía en una jaula. «Yo nunca he salido de mi pueblo», confesó Elena, en un susurro. «Bueno, solo a Guadalajara un par de veces, pero siempre deprisa y corriendo».
Javier la miró de reojo, con una expresión de sorpresa. «Nunca ha visto el mar». Elena negó con la cabeza, sintiendo una punzada de vergüenza. «Ni las pirámides de Teotihuacán». Volvió a negar. «Ni la selva de Chiapas». «No», respondió Elena, con la voz apenas audible. Javier no dijo nada, pero en su silencio no había juicio, solo una profunda comprensión. «Pues entonces, señorita», dijo al cabo de un rato, con un tono solemne que a Elena le hizo sonreír, «tenemos mucho trabajo por delante. Y muchos kilómetros que recorrer». Y así fue como comenzó la verdadera lección de Javier. No era una lección con palabras, con discursos moralizantes. Era una lección que se impartía a través de los paisajes, de las experiencias, de las pequeñas cosas que conforman la vida en la carretera. La primera parada fue en un pequeño merendero a la orilla de la carretera, de esos que solo los camioneros conocen. Un lugar sin lujos, con mesas de plástico y un menú escrito con tiza en una pizarra. Elena, al principio, se sintió cohibida. El lugar estaba lleno de hombres corpulentos, con miradas cansadas y manos encallecidas. Temía que la juzgaran, que la miraran con el mismo desprecio al que estaba acostumbrada. Pero para su sorpresa, nadie pareció reparar en ella. O si lo hicieron, no le dieron la menor importancia. Los hombres estaban demasiado ocupados comiendo, hablando de sus rutas, de sus motores, de sus familias. Javier pidió para los dos, machaca con huevo, frijoles refritos y tortillas recién hechas. Elena, que solía comer con culpa, con la sensación de que cada bocado era un pecado, se descubrió disfrutando de la comida como no lo había hecho en años. El sabor era auténtico, casero, y el ambiente, a pesar de su rudeza, era extrañamente acogedor. «Aquí a nadie le importa si comes mucho o poco», le dijo Javier, como si le leyera el pensamiento. «Lo único que importa es que la comida esté buena y que te dé fuerzas para seguir el camino». Y esa fue la primera lección, el placer de alimentarse sin culpa, de nutrir el cuerpo para el viaje, no para satisfacer las expectativas de los demás. Continuaron su viaje, y con cada kilómetro que recorrían, Elena se sentía más ligera. Dejaron atrás Jalisco y se adentraron en las llanuras de Guanajuato, con sus ciudades coloniales de colores vibrantes. Javier le señalaba los lugares de interés, le contaba historias de cada pueblo, de cada curva del camino. Le habló de la leyenda del Callejón del Beso, de las momias de Guanajuato, de la bravura de los héroes de la independencia. Y Elena escuchaba, fascinada, absorbiendo cada palabra, cada imagen, como una esponja. Una tarde, mientras atravesaban el altiplano potosino, un paisaje desértico y sobrecogedor, Javier detuvo el camión en medio de la nada. «Baje», le dijo, con una sonrisa misteriosa. Elena obedeció, extrañada. El sol del atardecer teñía el cielo de naranjas, rosas y violetas. El silencio era absoluto, roto solo por el silbido del viento. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Elena, mirando a su alrededor. «Escuche», le respondió Javier. Elena aguzó el oído. Al principio, no oyó nada. Pero poco a poco, empezó a percibir los sonidos sutiles del desierto, el zumbido de un insecto, el crujido de una planta seca, el aleteo lejano de un pájaro. Y por encima de todo, el sonido de su propia respiración, de los latidos de su corazón. «Este lugar se llama la zona del silencio», explicó Javier. «Dicen que aquí las ondas de radio no funcionan bien, que los relojes se paran. Pero yo creo que su verdadero poder es otro. Es un lugar que te obliga a escucharte a ti misma, a conectar con tu interior». Se quedaron allí, en silencio, contemplando la puesta de sol más espectacular que Elena había visto en su vida. Y en ese silencio, en esa inmensidad, Elena sintió que sus problemas, sus complejos, sus miedos, se volvían insignificantes. Eran como granos de arena en medio del desierto. Y por primera vez, se sintió en paz consigo misma. «Usted es como este lugar, señorita», le dijo Javier, con una voz suave que el viento casi se lleva. «Tiene una fuerza interior inmensa, una belleza que no se ve a simple vista. Solo necesita aprender a escucharla, a dejarla salir». Las palabras de Javier la emocionaron hasta las lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Gratitud hacia aquel hombre que, sin conocerla de nada, le estaba enseñando a ver el mundo y a sí misma con otros ojos. La segunda lección fue esa, la importancia de encontrar el silencio, el espacio para conectar con uno mismo, para descubrir la propia fuerza interior, lejos del ruido y de las opiniones de los demás. El viaje continuó hacia el norte, atravesando los estados de Zacatecas y Durango, con sus paisajes montañosos y sus cielos estrellados. Una noche,
Tuvieron que detenerse en un parador para camioneros a pasar la noche. La idea de dormir en el camión, en un lugar desconocido, inquietó a Elena. Pero Javier, con su habitual calma, le mostró la pequeña cama que había detrás de los asientos, un espacio sorprendentemente cómodo y acogedor. «Yo dormiré en la litera de arriba», le dijo. «No se preocupe, aquí estará segura». Y a pesar de sus temores iniciales, Elena durmió profundamente, arrullada por el suave balanceo del camión y por la sensación de estar protegida. A la mañana siguiente, se despertó con el olor a café y con el sonido de la lluvia golpeando suavemente el techo de la cabina. Javier ya estaba despierto, leyendo un libro a la luz de una pequeña lámpara. «Buenos días, dormilona», le dijo, con una sonrisa. «Buenos días», respondió Elena, estirándose. Hacía mucho tiempo que no dormía tan bien. «Es el aire de la carretera», bromeó Javier. «Cansa el cuerpo, pero descansa el alma». Mientras desayunaban, Elena se fijó en el libro que leía Javier. Era una antología de poesía de Jaime Sabines. «¿Le gusta la poesía?», preguntó Elena, sorprendida. No se imaginaba a aquel hombre rudo y corpulento leyendo versos de amor y de desamor. «Me encanta», respondió Javier, sin reparos. «Sabines dice las cosas como son, sin adornos. Habla del amor, de la muerte, de la soledad, de la vida. Sus poemas son como un buen trago de tequila, te queman por dentro, pero te reconfortan». Y le leyó en voz alta uno de sus poemas favoritos, Los Amorosos. Y en la voz grave de Javier, los versos de Sabines adquirieron una nueva dimensión, una profundidad que a Elena se le clavó en el alma. Esa fue la tercera lección, que la fortaleza no está reñida con la sensibilidad. Que un hombre puede ser rudo por fuera y tener un alma de poeta. Y que ella, también, podía permitirse ser vulnerable, sentir, emocionarse, sin que eso la hiciera más débil. Los días se convirtieron en semanas, y el viaje se convirtió en una rutina que a Elena le parecía maravillosa. Se acostumbró a despertarse en lugares diferentes cada día, a desayunar en merenderos de carretera, a pasar las horas muertas leyendo, conversando con Javier o simplemente contemplando el paisaje. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezó a cambiar. Su cuerpo seguía siendo el mismo, pero su actitud hacia él era diferente. Empezó a vestirse con ropa más cómoda, que le permitía moverse con libertad, sin preocuparse por si le marcaba las curvas o no. Dejó de esconderse detrás de su pelo y empezó a recogerlo en una coleta alta, dejando su rostro al descubierto. Y lo más importante, empezó a sonreír. Una sonrisa amplia, sincera, que le iluminaba la cara y que reflejaba la paz que había encontrado en su interior. Un día, mientras atravesaban el estado de Sonora, con su calor sofocante y sus paisajes desérticos, llegaron a una pequeña ciudad fronteriza. Javier tenía que entregar una carga y les llevaría un par de días. «¿Qué le parece si aprovechamos para hacer algo de turismo?», le propuso Javier. «Me encantaría», respondió Elena, entusiasmada. Pasearon por el mercado de la ciudad, un lugar bullicioso y lleno de vida. Elena se maravilló con los colores de las artesanías, con los olores de las especias, con el bullicio de la gente. Y por primera vez, no se sintió observada. Era una más entre la multitud, una turista anónima. Y esa sensación de anonimato, que antes la habría asustado, ahora le resultaba liberadora. Entraron en una tienda de ropa y Elena, animada por Javier, se atrevió a probarse un vestido. Un vestido rojo, de tela ligera y con un escote pronunciado. Un vestido que en su vida anterior jamás se habría atrevido a mirar. Cuando salió del probador, se miró al espejo y se quedó sin aliento. La mujer que le devolvía la mirada era ella, pero era diferente. Era una mujer segura, radiante, hermosa. Javier, que la esperaba fuera, se quedó mudo al verla. «Está usted espectacular», acertó a decir, con una admiración sincera en los ojos. Y en ese momento, Elena lo supo. La lección estaba completa. El viaje le había enseñado a quererse, a valorarse, a verse a sí misma con los mismos ojos con los que la veía Javier, unos ojos que no juzgaban, que no criticaban, que solo veían la belleza que había en su interior y que ahora, por fin, se reflejaba en su exterior. Compró el vestido. Y esa noche, para celebrar, Javier la invitó a cenar a un restaurante elegante, con manteles de lino y copas de cristal. Y Elena, con su vestido rojo y su nueva confianza, se sintió la reina del mundo. Y mientras brindaban con una copa de vino, bajo la atenta mirada de la luna del desierto, Elena supo que aquel viaje no solo le había cambiado la vida, le había devuelto la vida. Y que la carretera, con sus baches y sus rectas, se había convertido en el camino hacia su propia felicidad.
El viaje de regreso fue diferente. No había la tensión de la ida, ni la incertidumbre de lo desconocido. En su lugar, había una complicidad creciente entre Elena y Javier, un entendimiento que iba más allá de las palabras. Hablaban durante horas, de sus vidas, de sus sueños, de sus miedos. Y en cada conversación, Elena descubría nuevas facetas de aquel hombre que la había rescatado de su propia cárcel. Descubrió que Javier también tenía sus cicatrices, sus fantasmas. Le habló de su esposa, fallecida hacía años en un accidente de coche. Le habló de la soledad de la carretera, de la nostalgia de un hogar que ya no existía. Y Elena, a su vez, le abrió su corazón. Le habló de su infancia, de las burlas en la escuela, de la sensación de no encajar en ningún sitio. Y al compartir sus vulnerabilidades, se dieron cuenta de que, a pesar de sus diferencias, eran dos almas solitarias que se habían encontrado en el camino. Cuando llegaron de nuevo a los límites de Jalisco, a Elena se le encogió el corazón. La idea de volver a su pueblo, a su tienda, a su vida de antes, la aterrorizaba. Temía que todo lo que había aprendido, toda la confianza que había ganado, se desvaneciera como un espejismo en el desierto. No tiene por qué ser así, le dijo Javier, como si le leyera la mente. Usted ya no es la misma mujer que subió a este camión hace unas semanas. Lo sé, respondió Elena. Pero tengo miedo. El miedo es natural, le dijo Javier, deteniendo el camión a las afueras del pueblo, justo en el mismo lugar donde la había recogido. Pero ahora sabe cómo enfrentarlo. Tiene la fuerza para hacerlo. Se quedaron en silencio por un momento, sabiendo que la despedida era inminente. Gracias, Javier, dijo Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por todo. Nunca podré pagarle lo que ha hecho por mí. No tiene nada que agradecerme, respondió Javier, con una sonrisa triste. Ha sido un placer compartir el camino con usted. Elena se bajó del camión, con su pequeña maleta en una mano y el corazón en un puño. Se giró para despedirse, y vio a Javier asomado a la ventanilla, mirándola con una intensidad que la hizo temblar. Elena, la llamó, usando su nombre de pila por primera vez. ¿Puedo pedirle un favor? El que quiera, respondió ella. No deje que nadie, nunca más, apague su luz. Prométamelo. Se lo prometo, dijo Elena, con una convicción que la sorprendió a sí misma. Javier asintió, satisfecho. Y sin más, arrancó el motor y se alejó por la carretera, dejando tras de sí una nube de polvo y un vacío inmenso en el corazón de Elena. Elena caminó lentamente hacia su pueblo, sintiendo el peso de cada paso. Pero no era el peso de la tristeza, sino el de la responsabilidad. La responsabilidad de cumplir su promesa. Cuando llegó a la plaza principal, las miradas volvieron a clavarse en ella. Pero esta vez, algo era diferente. Elena ya no bajó la cabeza. Levantó la barbilla, miró a la gente a los ojos y les dedicó una sonrisa serena, casi desafiante. Algunos se sorprendieron, otros desviaron la mirada, incómodos. Y Elena sintió una pequeña victoria. Al llegar a su tienda, la encontró tal y como la había dejado. Cubierta de polvo, pero intacta. Abrió la puerta y el olor a canela y a nostalgia la envolvió como un abrazo. Pero ya no era un refugio, ni una jaula. Era su lugar en el mundo, su negocio, su herencia. Y estaba dispuesta a defenderlo con uñas y dientes. Los días siguientes no fueron fáciles. Las tres arpías volvieron a la tienda, dispuestas a reanudar su campaña de acoso. Pero se encontraron con una Elena diferente. Vaya, vaya. Miren quién ha vuelto. Cansada de rodar por el mundo, dijo una de ellas, con su habitual sarcasmo. Elena, en lugar de encogerse, las miró fijamente, con una calma que las desarmó, respondió, no tienen ni idea de lo maravilloso que ha sido. Deberían probarlo alguna vez. Quizás así se les quitaría esa amargura que les envenena el alma. Las tres mujeres se quedaron sin palabras, boquiabiertas. Y sin saber qué más decir, dieron media vuelta y se marcharon, derrotadas. Y esa fue la primera de muchas batallas que Elena ganó. Poco a poco, la gente del pueblo empezó a verla con otros ojos. Se dieron cuenta de que Elena ya no era la gordita de la tienda. Era Elena, una mujer fuerte, segura de sí misma, que regentaba su negocio con una profesionalidad y una amabilidad que conquistaba a los clientes. Su tienda se convirtió en un lugar de encuentro, un espacio donde la gente no solo iba a comprar, sino a charlar, a pedir consejo, a compartir un rato agradable. Y Elena, por primera vez en su vida, se sintió parte de su comunidad. No por su cuerpo, sino por su valía como persona. Pasaron los meses,
y la vida de Elena se asentó en una nueva normalidad. Una normalidad llena de trabajo, de pequeños placeres y de una paz interior que ya no la abandonaba. A menudo, pensaba en Javier. Se preguntaba dónde estaría, qué carreteras estaría recorriendo. Y aunque una parte de ella deseaba volver a verlo, otra sabía que su encuentro había sido un regalo del destino, un capítulo de su vida que había llegado a su fin para dar paso a uno nuevo. Una tarde, mientras hacía el inventario de la tienda, escuchó el sonido inconfundible de un motor de camión deteniéndose frente a su puerta. El corazón le dio un vuelco. Se asomó a la ventana y lo vio. Era un tráiler rojo, reluciente bajo el sol. Y apoyado en él, con su camisa a cuadros y su sonrisa amable, estaba Javier. Elena salió a la calle, corriendo, con una alegría que no le cabía en el pecho. Pensé que no volvería a verlo, dijo, sin aliento. Le prometí que pasaría a surtir mi despensa de vez en cuando, ¿recuerda?, respondió Javier, con un brillo especial en los ojos. Pase, pase, lo invitó Elena, haciéndole un hueco para que entrara en la tienda. Mientras Javier elegía sus provisiones, Elena no podía dejar de mirarlo. Y él tampoco apartaba la vista de ella. Y en ese cruce de miradas, se dijeron todo lo que no se habían atrevido a decir en la carretera. Cuando Javier terminó de comprar, se acercó al mostrador, y en lugar de pagar, le tendió la mano a Elena. He estado pensando mucho en usted, Elena, dijo, con una seriedad que la emocionó. Y me he dado cuenta de que la carretera es muy solitaria sin usted a mi lado. Elena se quedó sin aliento. No le pido que deje su vida, su tienda, continuó Javier. Solo le pido que me permita formar parte de ella. Que me deje ser su compañero de viaje, tanto en la carretera como en la vida. Las lágrimas asomaron a los ojos de Elena, pero esta vez eran de pura felicidad. Y yo, respondió, con la voz entrecortada por la emoción, me he dado cuenta de que mi tienda es mucho más acogedora cuando usted está en ella. Javier le sonrió, y en esa sonrisa, Elena vio la promesa de un futuro lleno de amor, de aventuras y de kilómetros por recorrer. Juntos. Y así, la mujer a la que un día le hicieron burla por su peso, encontró el amor y el respeto en los brazos de un camionero que le enseñó la lección más importante de todas, que el verdadero valor de una persona no se mide en kilos, sino en la fuerza de su corazón y en la belleza de su alma. Y que a veces, el viaje más largo y más difícil es el que nos lleva de vuelta a nosotros mismos. Un viaje que Elena, gracias a Javier y a su camión, había completado con éxito, encontrando en la meta la felicidad que tanto había anhelado. Y su historia, como las buenas leyendas de la carretera, se empezó a contar de pueblo en pueblo, como un ejemplo de superación, de amor propio y de cómo, a veces, un corazón tan grande como un tráiler puede cambiar el mundo de una persona para siempre.